las 9:02 en este gobierno de la mañana. Entonces vamos a continuación a recibir en esta cabina histórica de la Z101 a nuestro invitado de hoy. A esta hora, a las 9:03 de la mañana, hace acto de presencia el ministro de la Presidencia de la República Dominicana, el señor Lisandro Macarrulla, a quien recibimos en este gobierno de la mañana, y a continuación estaremos compartiendo con él nuestras preguntas, escuchando su análisis de la actualidad nacional y sobre todo los aspectos que también en estos momentos desde fuera pues golpean a la República Dominicana. Así que para saludar y abrazar a mi viejo y querido amigo Lisandro Macarrulla, miembro de una familia distinguida de profesionales dominicanos, y además Lisandro, un hombre siempre preocupado por ayudar a los demás, por hacer obras que beneficien a la colectividad, de manera que no sabía que ustedes lo habían invitado. Me alegra mucho de que esté ahí en esa cabina histórica, ¿verdad? Una figura a la vez histórica, ¿verdad?, en defensa de los intereses nacionales, como es Lisandro Macarrulla. Bienvenido. Buenos días, señor ministro. Bien, agradeciéndole la invitación por primera vez aquí físicamente, porque anteriormente había estado vía remota, pero me siento muy contento, así que estamos a sus órdenes. Buenos días, señor ministro. Para nosotros un verdadero placer, un honor tenerle, como muy bien lo expresa usted, por primera vez en esta cabina histórica de la Z101 y en el gobierno de la mañana. Como un funcionario del más alto nivel del gobierno, nos gustaría iniciar este encuentro con usted, recabando su parecer sobre cómo el país proyecta enfrentar esta situación, este entorno internacional que se está presentando, sobre todo en lo que tiene que ver con el tema económico. Un petróleo que se dispara a unos precios impensables y unos commodities de importación que son muy necesarios en el país, que también se encarecen. Bueno, nosotros hemos venido, ya ustedes saben, tenemos desde que llegamos al gobierno enfrentando situaciones que no eran las deseadas, una crisis tras otra. En este caso nos hemos sorprendido ahora con una crisis provocada por la guerra entre Ucrania y Rusia. Igual que las ocasiones anteriores, nosotros estamos diseñando un plan, sobre todo para proteger a las personas de menos ingresos. Estamos enfocados clase media baja y pobres. Hay un esquema de subsidio para los alimentos, hay una serie de programas especiales para enfrentar esta coyuntura que lo anunció el presidente en su discurso, pero sobre todo hay un programa agresivo de subsidio al precio del combustible para evitar que impacte los costos de las industrias y los servicios de transporte, así como el precio del combustible en sentido general. Lamentablemente es un subsidio que no se puede focalizar de una forma eficiente por su característica, pero estamos tratando de que en la medida de lo posible impacte el precio final lo menos posible. Es importante, señor ministro de la Presidencia, que se tomen esas medidas para los más vulnerables, para los más pobres del país, esos subsidios que ha decidido el gobierno incrementar. Pero uno se pregunta, en todo esto, ¿dónde queda la clase media, que es la que regularmente resulta ser más golpeada? Bueno, nosotros tenemos subsidios que realmente nos favorecen a todos, porque nosotros tenemos que gobernar para todos los dominicanos, pero particularmente la clase media tiene el subsidio al combustible, le impacta significativamente a la clase media. O sea, la clase media es la que más consume combustible y está siendo subsidiado. Ya ustedes vieron el año pasado casi 14,000 millones de pesos fue el subsidio de los combustibles, y en lo que llevamos de este año alrededor de 3,000 millones. Pero aparte de eso, también la clase media, cuando nosotros subsidiamos las MIPYME, estamos
subsidiando a la clase media y media baja, que son los dueños de ese tipo de empresas. Y hay muchos de esos programas sociales que tiene el gobierno impactan la clase media baja. Cuando la venta de los productos de Inespre y otros. Ahora, los más vulnerables son los que nosotros focalizamos el mayor esfuerzo y la mayor cantidad de recursos, como debe ser, porque son los más vulnerables. Ministro Lisandro Macarrulla, me gustaría conocer qué está pasando con el tema de Punta Catalina, que vimos que en esta semana la Superintendencia de Electricidad, hecha prácticamente para la resolución de la CDE, manda a establecer un marco jurídico de la empresa, a crear una empresa y a retirar el contrato de fideicomiso del Congreso Nacional. Me gustaría conocer su opinión sobre todas estas decisiones que están tomando alrededor de esa planta. Bien, ustedes saben que se sometió una propuesta de ley de fideicomiso público y esa nueva ley es la que debe regular el fideicomiso de Punta Catalina. Producto de la discusión que se dio en la sociedad, nosotros entendimos prudente primero aprobar el marco institucional general para los fideicomisos públicos y ahí dentro de ese escenario es que se va a someter de nuevo el fideicomiso de Punta Catalina. Mientras eso ocurre, tenemos que buscar un marco jurídico que permita que Punta Catalina siga operando, porque ustedes saben que la CDE tiene que desaparecer, porque ya no tiene sentido. Lo único que le quedaba era la propiedad de Punta Catalina y ya eso en los próximos días, yo me imagino que el Congreso estará conociendo la ley de fideicomiso público y a partir de ahí se definirá el destino de Punta Catalina en cuanto a si la sociedad aceptará que sea un fideicomiso público o prefiere que sea una empresa pública. Eso en el fondo no hay grandes diferencias. Lo que nosotros entendemos como gobierno es que el fideicomiso es una figura más transparente y garantiza de una forma más eficiente y eficaz los intereses del pueblo dominicano. Pero existe la posibilidad de que se decida que sea una empresa pública. ¿Se ha evaluado eso también? Bueno, no lo hemos evaluado. Nosotros seguimos en la misma intención anterior de que sea un fideicomiso, pero al final de cuentas eso lo tendrá que conocer el Congreso. Ministro, en esa parte, si decidimos pasar Punta Catalina a la CDE, pero resulta que ya se informó que la CDE está disuelta, entonces queda como en un limbo jurídico, sí, porque en el marco del pacto eléctrico y se disuelve la CDE, queda prácticamente sin ninguna estructura jurídica, pero ahora vamos a pasar de nuevo a Punta Catalina, una institución que ya está disuelta. No, todavía la CDE no está disuelta. Recuérdate que la ley que aprueba disolver la CDE no ha sido aprobada. Fue sometida al Congreso. Está pendiente también de aprobación del Congreso. Lo que trataríamos de que el fideicomiso se apruebe primero para definir la ley de fideicomiso público, se apruebe primero para definir si realmente va a ser un fideicomiso público. Si la sociedad no quiere que sea un fideicomiso público y el Congreso no lo aprueba, entonces buscaríamos un esquema diferente. Pero no puede ser como está ahora, porque la CDE, cuando se apruebe la ley, que también está en el Congreso, que disuelve la CDE de acuerdo a lo que establece el pacto eléctrico, entonces no pudiera seguir bajo el marco jurídico actual. Señor ministro, volviendo al tema relacionado a una de las amenazas o de las problemáticas más importantes en este momento, el petróleo, quería preguntar sobre los planes, sobre todo algunos que estaban ya pensándose antes de la explosión de esta crisis internacional, pero que me imagino habrá que acelerarlos, de transformación de la capacidad que tiene la República Dominicana vía Refidonza
de almacenar combustible, de ampliar la reserva estratégica que ahora nos da un tiempo determinado, ampliarlo a través de un mejor almacenamiento y sobre todo ver qué puede hacer cambiar a nuestro favor la ley de hidrocarburos, así como también el hecho de que en nuestro territorio se están haciendo aprestos de prospección, es decir, de búsqueda tal vez de la posibilidad más adelante de explotación. ¿Cómo en estos planes se le está haciendo frente a esta situación y pensando de cara al futuro? Porque al final los precios de las materias primas, como todos saben, son cíclicas. Mira, nosotros antes de la crisis ya estábamos previendo aumentar la capacidad de almacenamiento, sobre todo de gas natural. Y ustedes saben que se está licitando 2 plantas eléctricas en Manzanillo y un puerto para almacenamiento de gas natural. En el norte de la isla, eso hasta desde el punto de vista estratégico, porque desconcentra un poco la capacidad de almacenamiento de un producto tan importante. Ustedes saben que gran parte de la matriz de generación eléctrica del país depende del gas natural. Por otro lado, como usted mencionó, también se están haciendo exploraciones y estudios para ver si podemos explotar algún yacimiento de petróleo en el caso de que existiera en la República Dominicana, pero también nosotros estamos, pero en una fase todavía muy preliminar, viendo otras áreas de la isla para crear infraestructura de almacenamiento de otros combustibles, en adición al que te mencioné, de gas natural. La República Dominicana debió abocarse a eso hace mucho tiempo. Bueno, había un plan, ministro, escúchame, el puerto de Barrera en Aso hace muchos años, con cooperación japonesa, ahí están todavía las instalaciones que eran para almacenamiento de gas. Así es, hubo también una iniciativa en San Pedro de Macorís en una ocasión, pero no concluyeron lamentablemente y vimos todos, creo que tenemos la edad suficiente aquí, ver cómo empezó a perder importancia relativa la refinería dominicana de petróleo. Ya, lamentablemente ha quedado chiquita para el tamaño que ha crecido la economía de la República Dominicana. En eso estamos. Ustedes saben que estas crisis que nos han sorprendido a todos limitan un poco la capacidad de inversión. El esquema que hemos buscado para Manzanillo, el Estado Dominicano no tiene que invertir un centavo, ni para la generación ni para crear el almacenamiento. Es un esquema diferente. O sea, nosotros no estamos licitando plantas de generación, estamos licitando kilovatios hora entregados. Entonces toda la inversión la hace el sector privado y nosotros compramos el kilovatio hora servido. Y lo que se concursó fue eso, o lo que se está concursando es eso, porque el proceso está en curso. Ministro, usted ha dicho que lo ideal sería esperar la nueva ley de fideicomiso para entonces conocer el contrato de Punta Catalina. Es decir, dice, va a ser un fideicomiso público o una empresa pública. ¿Aplicaría lo mismo, por ejemplo, para el desarrollo de Pedernales, para el fideicomiso de Pedernales? Sí, el fideicomiso de Pedernales también tendría que ser aprobado dentro del marco de esa ley porque es un fideicomiso público. Lo ideal es que esa ley salga lo antes posible porque proyectos como el de Pedernales es de gran impacto social para esa región. O sea, nosotros hemos diseñado todo el plan de desarrollo regional apalancado en ese proyecto. Ustedes saben que lamentablemente la República Dominicana no tiene los recursos, y mucho menos ahora, para enfrentar esa gran deuda social que hemos acumulado. Entonces, regiones como esa, la región Enriquillo es la más pobre del país. Y nosotros estamos muy esperanzados en que ese proyecto de Pedernales pueda apalancar el desarrollo de esa región. No solamente de Pedernales, sino de toda la región completa. Estamos trabajando en un plan de desarrollo integral para toda la región que conlleva ya en curso programas de identificación de las necesidades de capacitación y desarrollo del capital humano disponible para poder servir a un proyecto de la magnitud que se va a desarrollar ahí y que va a ser un desarrollo integral del destino. Va a tener generación, acueductos, hoteles y una serie de colaterales, un aeropuerto que van a demandar mano de obra calificada,
que vamos a priorizar la de la región. Se está llevando una extensión universitaria ya para empezar a formar ese capital humano, y también una regional ya ampliada y bien fortalecida del Infotec para la formación técnica. Se levantó las necesidades primero de los recursos que van a necesitar en el aspecto humano, y se levantó el inventario del capital humano existente para ya diseñar los programas de formación específicos. Sabemos que no va a ser, lamentablemente, es una región que ha emigrado mucha gente, probablemente se produzca un cambio y lo que vuelvan mucha gente que ha emigrado otra vez allá cuando se desarrolle el polo o el destino turístico, y podemos quizás lograr desde ese momento un cambio en lo que es la calidad de vida y el potencial de desarrollo de la región. Don Lisandro. Perdóname. Nayib Chaede hizo un análisis muy interesante acerca de los corredores, ¿verdad? Y los problemas que pueden presentarse, sobre todo el asunto del desempleo y esas cosas. ¿Cuál es tu opinión, tu posición acerca de los corredores ya existentes y de los que se están creando? Sí, yo le di seguimiento ahí cuando estaba haciendo los comentarios. Miren, yo quiero explicarle cómo es que eso funciona, para que ustedes entiendan que eso no va a suceder. O sea, no va a generar desempleo, ni va a afectar a las personas que hoy operan ese negocio. Miren cómo eso está estructurado. Hay un gran fideicomiso público que se llama el FIMóvil, que lo creó el gobierno anterior. Yo quiero hacer la aclaración. Este esquema y la ley que crea todo esto, que fue la que creó el Intran, el fideicomiso FIMóvil, fue una ley y una iniciativa del gobierno anterior que nosotros entendimos que era buena y válida para seguir desarrollando el tránsito de una forma civilizada y adecuada a estos tiempos, y es llevarlo al transporte de lo más masivo posible, desde la guagua hasta los trenes, el metro y demás. ¿Cómo se estructuró todo esto? Los operadores actuales de los corredores, o sea, los sindicatos de transportistas, son los dueños del corredor, pero de una forma organizada. Y los choferes, por ejemplo, el último que se inauguró, que es el de la Churchill, que tenía alrededor de 300 y pico de carros públicos, además de la ONSA. Ahí operaba la ONSA y carro público. Esos carritos públicos, esos choferes dueños de esos carros públicos, hubo alrededor de 60 que por su edad fueron pensionados por el Estado Dominicano, como establece la ley. La ley que creó el Intran, creo que la 317. 6317. Esa ley establece que los dueños de los carros públicos tienen que organizarse y convertirse en empresas. También eso favorece que estas personas que eran informales se formalicen. Todos se tuvieron que constituir en empresas, y ellos formaron fideicomiso entre ellos y la central sindical donde ellos operaban. Ese fideicomiso es el que opera el corredor, y el FIMóvil, que es el fideicomiso público, que es el que capta, el que cobra, porque todo eso ustedes saben que está controlado. La gente no puede pagar en efectivo, con una tarjeta de crédito o de débito o una tarjeta especial que se usa para el metro y ese transporte. Entonces, todo ese dinero entra al FIMóvil. El FIMóvil distribuye, porque otra cosa, las guaguas las compran ellos. El Estado no compra guagua. El Estado le da facilidad, como le da a cualquier otra MIPYME, e inclusive menos facilidad que a una MIPYME de otra naturaleza. Porque recuérdense que la MIPYME de otra naturaleza, ahora en la crisis, se creó una condición especial de cero interés y cosas para que se pudieran, para que no desaparecieran y se pudieran recuperar lo más pronto posible. Estas personas compraron su guagua, el Estado le facilitó un financiamiento y pagan sus intereses.
Entonces, el FIMóvil, el primer dinero que entra es para pagar al banco. Y después le da al fideicomiso, que son dueños los choferes, y ellos distribuyen para sus costos y sus beneficios. De ese grupo de 300 y pico de choferes que había en la Churchill, como le dije, alrededor de 60 se pensionaron. Otros que tenían potencial fueron entrenados para operar las guaguas. Las guaguas son 47, 40 están operando y 7 están en backup para sustituir cuando salen a mantenimiento o por reparación y demás. Pero hay 40 permanentemente en operación. El resto, que son muy pocos, porque ustedes saben que son 40, pero operan 3 turnos. Algunos se capacitaron para llevarlo al área administrativa del fideicomiso y otros siguen siendo accionistas del corredor. Eso no es improvisado, eso fue todo un plan que se elaboró en el gobierno anterior con asistencia del BID y nosotros hemos continuado porque creemos en la continuidad del Estado y así como ese hemos seguido muchísimos otros proyectos. Bien. Quería, a propósito de eso, del corredor, señor ministro, para el día de hoy estaba prevista la inauguración del corredor de la Charles de Gaulle. Fue aplazada por una serie de problemas, precisamente que hay en ese corredor con los choferes de carros públicos, porque ellos establecen que una parte importante de ellos van a quedar excluidos y no van a tener prácticamente nada que hacer, porque según ellos señalan, los dueños de ese corredor son los principales dirigentes de los sindicatos o de esas empresas que se hacen llamar sindicato en la República Dominicana, y que por eso ha habido problemas y no se pudo empezar en el día de hoy. ¿Qué hacer para incluir a esa gente, sobre todo en ese lugar que hay más choferes que en los demás corredores juntos? Mira, realmente el corredor no iba a ser inaugurado ayer. Eso fue, hoy. Creo que habían dicho domingo, pero sí, no es, eso era domingo. Eso es falso. Nunca se fijó esa fecha. Eso interesadamente alguien dio una información falsa. Te voy a decir por qué. Primero, porque faltan algunos detalles operativos para implementarse. Y además, hay situaciones como esas que se van a resolver. Hasta ahora, nosotros hemos inaugurado 2 corredores y en ninguno ha habido problemas. En ninguno. Y en este tampoco lo habrá. Obviamente, al principio, ustedes saben que ese sector, el sector sindical del transporte o los empresarios del transporte, no están muy organizados. Y es un sector bastante agresivo en la defensa de sus intereses. Perfecto, eso es así en toda parte del mundo. Y nosotros hemos tratado de que esto se haga en armonía. Ellos son los principales defensores hasta este momento de los corredores que están operando. Ustedes se han fijado que en la inauguración de la Churchill, con excepción de Juan Ubiere, estaban todos los dirigentes. O sea que ellos creo que están de acuerdo con lo que se está haciendo y les voy a decir por qué. Primero, están conscientes de que la situación actual es insostenible. O sea, este país no puede seguir involucionando en materia de transporte. Mientras en el mundo entero el transporte se hace colectivo y masivo, nosotros involucionamos hacia el transporte individual, que es el motoconcho. Eso no es posible, no es sostenible. Y ellos o se montan en el carro del desarrollo o desaparecen. ¿Y dónde está la bondad de este modelo? Y vuelvo y reitero que no es un mérito nuestro, ¿Dónde está la bondad de este modelo? Que lo hace parte de la solución y no lo excluye. Porque también, yo le voy a decir la verdad, ellos no han operado de la forma más adecuada, han sido quizás muy agresivos, muy beligerantes, lo que ustedes quieran. Han llegado hasta donde le han permitido llegar. Correcto, hasta donde le han permitido llegar, y también el Estado dominicano tradicionalmente quiere que ellos subsidien el transporte y un empresario. Perdóname, Lisandro, que te interrumpa. Como dice Rosendo, que le han permitido llegar, sí, pero han ido más allá todavía, encabezados por Antoine Marté.
Bien, el Estado Dominicano, cuando aumentaba el precio del combustible, no quería que ellos aumentaran los pasajes. Cuando vino la pandemia, querían que dejaran los pasajes al mismo precio y que redujeran a la mitad los pasajeros. Y ellos son empresarios. El dueño de un carrito público es un empresario porque él es dueño de su medio de producción y tiene que mantenerlo, tiene que pintarlo, tiene que repararlo, cambiarlo cuando uno pueda. Entonces, este sistema es más justo, más organizado, ayuda a la clase media baja y a la pobre porque tiene un transporte más seguro, eficiente. Fíjense en el caso de la Churchill. Usted se puede montar en la feria, ahí donde están las oficinas públicas, y llegar a la República de Colombia con 35 pesos, con aire acondicionado. La onza lo daba con 15. Eso. Será con 15. Bueno, pero la onza con 15. No, sí, pero yo te voy a decir, la onza con 15, pero había que tener 300 y pico de carro público y tú tenías que coger 3 para llegar allá a la República de Colombia. ¿Y por qué no fortalecer la onza? ¿Por qué? Porque la onza que se va a fortalecer, la onza va a operar como una empresa pública. Eso es lo que establece la ley. Y va a operar algunos corredores. Por ejemplo, uno de los corredores que se van a iniciar ahora, que es el de la Lincoln, lo va a operar la onza. No, está ahí ya. La onza está ahí. Sí, no, pero lo va a operar con este esquema, de forma eficiente y sin carro público. Entonces, ¿a dónde vamos? La onza, cada pasajero de la onza es subsidiado por el Estado Dominicano con 130 pesos, señores. Y cuando ustedes oyen el Estado Dominicano, es el Estado Dominicano, no es el presidente de la República ni los funcionarios. O sea, eso le cuesta al país, esa ineficiencia, 130 pesos por pasajero, sin incluir la inversión de capital. O sea, lo que cuesta una guagua no está incluido ahí ese costo. Y ustedes saben que la onza, aunque ha mejorado la gestión de la onza en los últimos 2 años, hay autobuses con 2 años, o nosotros encontramos autobuses con 2 años de comprado en un patio inservible. Autobuses Mercedes-Benz. Y ustedes saben para qué ha servido la onza tradicionalmente en este país. Está lleno de historia que todos conocemos. Ahora, escúchame que te interrumpa, no es por apoyar lo que tú digas, tú estás para apoyarme a mí, porque tenemos esa ventaja de que es un entrevistado de primera categoría, un expositor excelente. Ahora, la onza, ¿para qué ha servido? Para mí, humildemente, no ha servido para nada. Bien, entonces, no perdamos de vista que el Estado paga y ahora debe ser más con el precio del combustible, pero a diciembre promedio 130 pesos de subsidio por pasajero. El costo del pasaje de un autobús ahora de estos corredores privados. 35 pesos. Ese es el costo. Eso es lo que paga el usuario. No, yo me refiero al costo del transporte. Usted dice, bueno, un pasajero de la onza nos cuesta a nosotros 135 pesos. ¿Cuánto cuesta un pasajero de ese corredor al precio del combustible que estaba cuando inició, no costaba nada. Ahora, como el combustible subió, si nosotros no queremos que se transfiera al pasajero, como no lo vamos a permitir, nos costará un subsidio, pero mínimo, estamos hablando de 5 pesos, 10 pesos, pero eso mismo también incrementa el de la onza y quizás mucho más, porque es más ineficiente. Entonces, ¿qué es lo que manda la ley y qué es lo que vamos a hacer? La onza no va a desaparecer. La onza se está organizando, está poniendo sus autobuses al mismo nivel de calidad de servicio de los privados, que son estos nuevos, que son dueños de esa, vamos a llamarle cooperativa, para que la gente entienda que formaron los choferes de la ruta, y va a operar en muchas rutas. ¿Y cuál es el sacrificio fiscal del Estado con la adquisición de autobuses? O sea, yo como empresario tengo el corredor de la Churchill, yo compro mis autobuses, consigo el financiamiento, pago mis impuestos y hago todo eso, y el costo son 35 pesos. O sea, en ese esquema el Estado no asume ningún tipo de sacrificio. Hasta el momento en que inició, si ahora el combustible subió, va a haber que compensarle ese aumento o dejarlo que lo suba. Nosotros no vamos a dejar que el pasaje suba,
porque ese es un programa de subsidio que nosotros tenemos establecido. Entonces vamos a tener que compensarlo. ¿En cuánto? Lamentablemente el precio del petróleo está subiendo todos los días, pero andará por 5 o 10 pesos. Pero en esa misma proporción habría que aumentar el de la onza. Pero no, yo no quiero que comparemos esto con la onza. Vamos a compararlo con los carritos públicos, que son los que se están sustituyendo, porque la onza no va a desaparecer. La onza va a seguir operando, pero de forma organizada. Además, don Lisandro, contextualizar de que no se está sustituyendo un corredor de onza por un vehículo o por una cooperativa, por un fideicomiso, se está sustituyendo el carro público. No, las dos cosas. Pero las dos cosas, no somos idiotas. Lo que se está sustituyendo y lo que se convierte de un sistema totalmente anárquico, que no hay forma de que el flujo, tráfico y vía pueda mejorar, sustituyendo no la onza, no. Tú dejando lo que tenemos en el caos del carro público. Y ese es un plan, como bien lo ha dicho don Lisandro, con responsabilidad. Primero, que fue concebido y articulado por la mesa de tránsito anterior, de la cual yo fui parte de esa mesa, por 2 años, que coordinó nuestra amiga Claudia Pacheco de los Santos, y que se hicieron los estudios y que se adecuaron ambos corredores, partiendo del caos hacia lo que hoy tenemos, lo que se ha hecho darle continuidad. Y otra cosa, Aníbal, si se sustituiría por la onza y no por estos corredores, yo me pregunto, ¿sería más fácil integrar a los choferes que nos preocupan qué va a pasar? No, y que esto no fue un decreto, es que esto ha sido un plan que nos costó primero al Estado, a los de ayer y al de hoy, 4 años. Pero don Lisandro, aprovechar su presencia. Y excúsenme el atrevimiento, ¿verdad? Producto de mi ignorancia y de mi falta de educación. Pero tenemos un entrevistado de primerísima categoría. Déjenlo hablar, porque son ustedes los que hacen las preguntas y dan las respuestas. No, perdóname, Julieta. Don Lisandro, usted lo ha hecho. Don Lisandro, aprovechando su presencia en este gobierno de la mañana, y de hecho, para nosotros, pues, de lujo recibirlo, su tránsito hacia el liderazgo privado. Usted jugó un rol importante de liderazgo en el sector privado y en las propias asociaciones de empresas. Viendo hoy desde otra perspectiva la gobernanza y la gestión de la crisis, en este momento hay 2 grandes situaciones que nos afectan, que tienen mucho que ver también con la participación privada, que es hacer de que esa cadena de precios, esa cadena de valor de los productos le llegue a la clase media, no por el subsidio ni por el INESPRE, sino donde compra la clase media. El rol que estaría jugando el empresariado para ayudar al gobierno a que podamos mantener mejores precios en esa distribución, en esos centros de distribución. Mira, ese esquema que tú has mencionado ahí, lo aplicamos con la pandemia del COVID. Vamos a replicarlo en este momento con algunas variantes porque las circunstancias son diferentes, pero la experiencia anterior fue interesante. Nosotros nos concentramos para que hubiera el abastecimiento adecuado y al precio posible, mejor posible, y lo logramos. Este fue de los pocos países que no hubo desabastecimiento, sobre todo en la época de alto consumo como en la Navidad y las semanas previas a la Navidad. Nosotros trabajamos con el sector privado todo ese esfuerzo junto con ellos y dio resultado. Tratamos de controlar los márgenes de distribución, de comercialización, y lo ayudamos a identificar fuentes de abastecimiento en otros países que no eran los exportadores tradicionales hacia la República Dominicana. Eso también lo estamos haciendo ahora. Nosotros, con características diferentes, te digo, porque países como Ucrania, que nosotros nos abastecíamos de algunos productos de ahí, sobre todo granos y palanquilla de acero, estamos buscando otras fuentes de abastecimiento para, junto con el sector privado, mantener el abastecimiento estable. El presidente hablará esta noche de nuevos esfuerzos que se van a realizar para tratar de que eso siga ocurriendo. Ya hay países que, producto de la guerra, están teniendo problemas de abastecimiento, inclusive los mismos Lisandro, Estados Unidos. escúchame la interrupción. Lisandro, en el programa hemos preguntado varias veces este asunto de el presidente de Punta Catalina o el gobernador, como se le llame, que fue destituido, ¿verdad? Y no se ha nombrado un sustituto. ¿Por qué? Bueno, lo que pasa es que hay un comité técnico que la está operando y está esperando definir cuál va a ser la figura
jurídica que va a estar organizada la generadora. Adelante. Señor Lisandro, ministro de la Presidencia, hay una situación de crisis en este momento por la guerra de Rusia-Ucrania, que por supuesto impacta a la República Dominicana, y eso trae como consecuencia situaciones donde tiembla la economía de muchos países, incluyéndonos a nosotros. Hay una situación también en el país donde los productos de primera necesidad han aumentado. Esto trae como consecuencia un aumento de la pobreza y, por supuesto, la delincuencia. Hay en este momento en los diferentes diarios información de puntos de diferentes partes del país donde ha crecido la delincuencia. Frente a lo que estamos viviendo y lo que se avecina para el tema de la seguridad ciudadana, ¿qué planes piensa el Estado Dominicano, el gobierno del Estado Dominicano, llevar a cabo para frenar esto? Mira, el problema de la delincuencia es un problema estructural de fondo que no es solamente la represión, pero lamentablemente lo más fácil de implementar es, y lo que más pronto empieza a redituar algún tipo de beneficio, es la represión y el control de la delincuencia, vamos a llamarle desde el punto de vista policial. Nosotros ese problema lo estamos enfrentando con una visión un poco más profunda. Se están implementando simultáneamente los planes de que ya tenemos varias ciudades y algunos barrios de la capital donde están implementando lo de Ciudad Segura. Y por otro lado tenemos los programas sociales que acompañan esa iniciativa para tratar de ir de forma sistemática disminuyendo o contrarrestando la delincuencia y garantizando la seguridad ciudadana lo mejor posible. Pero eso no es fácil, toma tiempo. Este es un país que hay demasiada exclusión y eso lamentablemente es un caldo de cultivo. Ahí es que está el verdadero problema. Fíjense que países como Estados Unidos son sumamente violentos, hay delincuencia, hay inseguridad y son países ricos. Pero es porque hay una gran exclusión, una gran diferencia social. Y eso lo tenemos aquí en la República Dominicana, agravado por un país que somos pobres. Entonces, todo eso estamos conscientes. ¿Cómo estamos enfrentando lo de la pobreza? Bueno, lamentablemente este tipo de crisis agudizan ese problema. Nosotros con programas y asistencias sociales puntuales estamos tratando de mitigar ese efecto. Y fíjense que hemos sido de los países de Latinoamérica que más pronto hemos recuperado el nivel de... hemos logrado volver a nivel de pobreza pre-pandemia. Eso es básicamente por los programas que se desarrollaron y la transferencia que se hizo del presupuesto a los planes sociales. Nosotros aumentamos desde 7% que invertía el Estado Dominicano en inversión social, lo llevamos al 9% del PIB. Y un PIB que creció 12%. O sea que en términos relativos crecimos 2 puntos porcentuales, pero en términos absolutos pasamos de 300 y pico de 300 y pico mil millones a 400 y pico mil millones. O sea, casi 150 mil millones adicionales de inversión social para mitigar esa pobreza extrema que creció en toda Latinoamérica particularmente y que aumentaba la diferencia y la exclusión. Pero también hemos ido creando oportunidades con programas puntuales. Por ejemplo, Vivienda Familia Feliz. ¿Qué es lo que es? Ese es un fondo que trata de igualar las condiciones para que todo dominicano pueda adquirir una vivienda. El mayor obstáculo que tenía un dominicano o que tiene un dominicano para adquirir una vivienda es el inicial y el costo del financiamiento de la hipoteca con el que se compra una vivienda. El Estado Dominicano tiene un programa a través de ese Vivienda Familia Feliz donde te aporta un porcentaje importante del inicial y te subsidia la tasa de financiamiento por 7 años. Y con eso, alrededor de 350,000 personas ya han aplicado a ese programa. Lamentablemente, ese programa en estos 4 años, en sus inicios, fue diseñado para hacer 60,000 viviendas en 4 años. No se puede más.
pero debiera ser más, porque el déficit de la vivienda es alrededor de 1 millón de viviendas. El cuantitativo. El cualitativo es más de 1 millón de viviendas. Pero solamente se han hecho 95 viviendas en año y medio, de las 11.000 que corresponderían para el primer año de este gobierno. Lo que pasa es, eran 11.000 a partir de crearse el fondo que opera Vivienda Familia Feliz. Y el fondo se aprobó, lamentablemente, por los procesos, se aprobó en noviembre. Porque lo que el presidente había dicho inicialmente era de que sería 11.000 en el primer año de gobierno y 17.000 viviendas en los años subsiguientes de ese cuatrienio. Pero no... Cuidado, Lisandro. El PLD envió 2 agentes a provocarte. No, pero no me está... Miren, el diálogo está interesante porque me permite aclarar muchas cosas. Claro. Siempre y cuando nos mantengamos en este tono. Ahorita él se trató de disparar y decir que no cuidado, somos tontos, no somos locos, no somos brutos. Realmente yo yo lo tengo muy cerca aquí, nos llevamos muy bien. No fue al invitado, fue al diputado que yo le dije. Miren, señores, realmente, para que ustedes tengan una idea, por la confianza que genera este gobierno en los agentes privados, porque eso es, miren qué interesante ese programa. El Estado Dominicano no construye la vivienda, es el sector privado, y eso nos ayuda a que las cosas se hagan más rápido, más eficientes y más transparentes, porque ustedes saben que a todos los funcionarios, sobre todo anteriormente, les gustaba construir, pero no son todo lo eficiente que se debiera. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Una alianza con el sector privado, constructor y con la banca para el financiamiento. Y el Estado solamente es el que identifica el beneficiario de la ayuda a través de los programas sociales que tenemos, como el Supérate, y administra el fondo. Nosotros tenemos en construcción ya 10.400 viviendas y el fondo formalmente empezó a operar en noviembre. Claro, nosotros habíamos hecho los contactos y el sector privado había empezado a invertir sin inclusive crearse el fondo. O sea que nosotros, si Dios lo permite, y siempre tengo que pedir suerte, porque como van las cosas y la crisis a nivel mundial, nosotros vamos a alcanzar las 60.000 viviendas en este cuatrienio. Ojalá que así sea, señor ministro. Nosotros vamos a la pausa. Tenemos la presencia del ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla. Cuando retornemos, continuaremos con las preguntas y sus respuestas. Llévatelo, Cundo. De regreso al gobierno de la mañana, con la presencia en esta cabina del ministro de la Presidencia, José Luis Mendoza. Adelante, don Álvaro. Cervantes, ¿verdad? De los Mendoza de Asua y de los Cervantes de una zona de La Mancha. Por todo eso que tú has dicho, Lisandro Macarrulla, y por todo lo que vas a agregar, eso significa 2024, 2028. Don Álvaro, usted sabe que de los miembros del gobierno, el que menos sabe de política soy yo. Yo me limito a este periodo de gobierno. Excelente respuesta. Don Álvaro, pero subase una guagua a decir eso. Ministro, este gobierno, en cabeza al presidente Luis Abinader, se le ha tildado de ser un gobierno corporativo, porque tiene una proclividad a una participación del empresariado privado. Se explica un poco también con el tema de las alianzas públicas privadas y todo esto. Usted fue un dirigente empresarial muy importante por muchos años en este país y mucha gente se sorprendió incluso que usted aceptara una posición pública. ¿Cuál es realmente esa vinculación que hay? ¿Cuál es el propósito del empresariado privado en una participación en la administración pública? Mire, todos los gobiernos han tenido funcionarios que representan diferentes sectores de la sociedad. Si usted se va a los gobiernos más recientes del PLD, que gobernó por los periodos anteriores, en su gabinete habían empresarios. Gonzalo Castillo era un empresario. José Ramón Peralta era un empresario. Era un empresario Donald Guerrero. Marrancini era un empresario y es un funcionario del gobierno de Leonel Fernández. Montalvo, sociedad civil.
Correcto, equilibrado. Bonetti en el gobierno y el empresario de este gobierno en el gabinete soy yo. Y déjeme decirle algo. Yo me siento muy orgulloso de haber hecho toda mi vida desde los 22 años sindicalismo empresarial. Pero el sector empresarial ha jugado un rol importante en esta sociedad y particularmente ahora en el periodo de la crisis. Pero decir que este es un gobierno de empresarios que se ha olvidado de los pobres es falso. Y muestra de eso es que nosotros en inversión social hemos aumentado en 2 puntos y pico % del PIB lo que invertimos. Porque nosotros entendemos que para que todos vivamos en paz, empresarios, clase media, los más desposeídos, necesitamos disminuir la exclusión social en este país. Si no, no hay garantía de sostenibilidad de la paz social. Y en ese sentido estamos trabajando. Y cuando uno se enfoca con ese norte, trabaja en beneficio de la sociedad en sentido general. Y lo vemos ahora. Nosotros, junto con el sector privado, durante la pandemia, pactamos acuerdos para beneficiar a los sectores más desposeídos. Y conseguimos el concurso de ellos, conseguimos el apoyo para importar vacunas, conseguimos el apoyo para todas las iniciativas de interés social que se hicieron en ese periodo de crisis y esperamos el concurso de ellos en este momento, así como lo logramos de la clase media, inclusive de los más pobres. Lisandro Macarrulla, ministro de la Presidencia, cuando le otorgamos una ayuda social a la clase marginada, decimos que se llama clientelismo. Ese es el clientelismo. Se critica, pero cuando se otorga una exenciones fiscales al sector empresarial, le avalamos entonces de incentivo a la generación de empleo. En primer lugar, me gustaría su reflexión alrededor de esto, porque estamos hablando de sacrificio, y el sacrificio debe incluir a todos, empresarios, clase media y clase pobre. En segundo lugar, tengo la información, y usted no tiene por qué confirmarla o negarla, o no, si quiere no la responda a la pregunta, de que en el gobierno pasado se rescindió el contrato de concesión del puerto de Sanssouci, puerto de Don Diego, y ese gran proyecto que hace aproximadamente 15 años, en una concesión que se le dio y usted estaba vinculado en eso, para el desarrollo turístico de la entrada de la ciudad. Es una zona hermosísima. Me gustaría saber si ciertamente se rescindió ese contrato, entonces cuál es la participación o si hubo un acuerdo, porque tengo entendido que ese contrato, aunque lo aprobó el Congreso Nacional, si se rescindió, el Congreso no aprobó la rescisión, por tanto cualquier rescisión debió de hacerse de mutuo acuerdo con la empresa que era concesionaria en la cual usted representaba. Bueno, yo estoy desvinculado de la empresa desde hace un tiempo, pero ese contrato, no, que yo sepa, no se ha suspendido, sigue vigente. Ok. Entonces, el tema del subsidio empresarial y el subsidio a la clase pobre. Ameritamos ahora un nivel de sacrificio porque estamos prácticamente en una economía de guerra, ¿verdad? Y necesitamos todo. Las exenciones fiscales al sector empresarial, don Lisandro, ascienden a más de 200,000 y pico de millones de pesos. Entonces nos gustaría conocer qué va a hacer el gobierno, si en el discurso en el día de hoy el presidente va a hablar de ir desmontando parte de ese subsidio y si se procede a evaluar las razones por las cuales se están estableciendo ese subsidio, que es para la generación de empleo. Mira, yo quiero aclararte lo siguiente. Yo no hablo de clientelismo político. Nunca he hablado de clientelismo político, porque la asistencia social no es clientelismo político, siempre y cuando se haga con criterio para realmente resolver un problema. Yo no uso ese término del clientelismo político. Yo creo que esos programas de subsidio focalizados en sociedades como esta son imprescindibles y en sociedades ricas y desarrolladas son necesarios, pero aquí es imprescindible para garantizar la paz social y disminuir un poco el nivel de exclusión que tiene esta sociedad. Los subsidios, que si el presidente va a hablar de esta noche de quitar algún tipo de incentivo al sector empresarial y eso, desconozco eso, no lo sé. Ahora, déjame decirte, cuando se dice esa cifra que tú mencionaste de 200,000 millones, que eso es el costo fiscal, el 70% de eso es ITEVIS.
y eso es ITEVI a los productos de primera necesidad. O sea, eso no es al sector empresarial, eso es la exoneración del ITEVI a los productos de primera necesidad. Hay sectores como el turismo, como algunos sectores industriales y la zona franca, y algunas regiones como la fronteriza, que tienen incentivos, pero eso es para desarrollar sectores productivos que crean fuentes de trabajo, que tienen, no es gracioso. Noblezas de desarrollo. Ese es el costo para desarrollar, por ejemplo, la ley de desarrollo fronterizo. Las industrias que se instalan allá tienen una serie de exoneraciones que están dentro de ese monto que usted dijo, pero eso es para desarrollar esa región, porque si no nadie se va a instalar allá. El turismo, para ser competitivo, necesita la ley de incentivo turístico, y que ustedes lo conocen con Futuro y demás. Eso es necesario para crear la fuente de trabajo y traer la divisa que genera el turismo, que en su momento eso hay que revisarlo. Yo estoy de acuerdo, y para eso se propuso una reforma fiscal integral que debe contemplar ese tipo de correcciones en los sectores que se justifique cambiarlo. Una reforma fiscal integral que no se pudo hacer y que nosotros intentamos hacer por la circunstancia de la crisis que generó el COVID, pero que en un futuro no muy lejano el país tiene que abocarse, y eso debe ser algo que se trate fuera del interés político que normalmente está latente en todas las iniciativas que se toman desde un gobierno, para que la República Dominicana pueda corregir su modelo de desarrollo, que ese modelo de desarrollo ya está agotado, no ha permeado lo suficiente a la sociedad. Es un modelo que ha permitido un crecimiento sostenido por muchísimos años, pero no ha impactado el nivel de pobreza como debió haber sido. Entonces la República Dominicana tiene que abocarse a eso. Yo recuerdo, es una agenda que tiene tanto atraso, que yo recuerdo, siendo yo presidente del CONEP hace 12 años, en un discurso de la Cámara Americana de Comercio, que precisamente planteamos el cambio de modelo económico. Y eso se debatió muchísimo. Yo recuerdo que hubo un debate directo entre el doctor Fernández y yo, porque él decía que eso no era un cambio de modelo económico. Y se trajo a Talí, un francés que vino aquí, y de ahí ustedes se recuerdan todo eso. Un debate interesantísimo. Y eso hay que darle seguimiento en algún momento, porque no es sostenible la paz social en este país si no creamos oportunidades o más oportunidades para todos los dominicanos. Licenciado, y disminuir el ITEVI. Son 10 preguntas. Eso pudiera ser, pero eso no es una solución totalmente necesaria, pero hay que verlo de forma integral. O sea, no podemos seguir poniendo parchos tributarios. Licenciado Lisandro Macarrulla, ministro de la Presidencia, nos gustaría saber si luego de aprobada la ley de fideicomiso público, que ya está en el Congreso Nacional conociéndose, el contrato de fideicomiso de Punta Catalina sería reintroducido de la misma forma que lo fue anteriormente, sin ninguna modificación, es decir, con ese comité técnico encabezado por un empresario, con la figura del fideicomitente adherente, o sería un fideicomiso 100% público como es RD Vial, que ha demostrado ser eficiente a través de los años. Mira, tiene que ser un fideicomiso diferente, porque todo depende de lo que se apruebe en la ley. Recuérdate que va a ser sobre un marco jurídico nuevo, que va a entrar ahora en un proceso de conocimiento en el Congreso. Y depende de lo que salga de ahí, se ajustará la iniciativa oficial sobre Punta Catalina. Es muy probable que cambie, porque la iniciativa inclusive que mandó el Poder Ejecutivo sobre los fideicomisos públicos ya implica que a lo que se sometió haya que hacerle cambio. No sabemos lo que va a salir aprobado del Congreso, pero ya la iniciativa del Poder Ejecutivo... ¿Usted favorece que sea público-privado o que sea 100% público? No, 100% público. O sea, que lo dirija el Estado y sean no personas como sino instituciones públicas. El comité técnico. Eso depende de lo que diga la ley, pero estas personas son funcionarios, pues fueron nombrados por decreto. O sea, ellos son funcionarios públicos. Pero yo soy partidario de que sea un fideicomiso público, porque nosotros no nos hemos planteado la venta de Punta Catalina. Entonces, lo ideal es que sea un fideicomiso público.
Ministro, ahí mismo, entonces, anteriormente usted respondía a mi pregunta y decía que definitivamente el fideicomiso de Pedernales tenía que adecuarse a la nueva ley. Eso implica que el contrato que ya firmó la Cámara de Diputados deberá ser entonces también retirado y de nuevamente reintroducido, acorde a la nueva ley. Mira, yo creo que como se establece la parte operativa del Congreso, es que el Senado o lo aprobaba o lo rechazaba y ya no podía hacerle enmienda ni nada. Se supone pero el de que tiene que Pedernales ya está reintroducirse aprobado en la Cámara de Diputados. No, el de Pedernales no está aprobado. Porque es que el de Pedernales lo que se ha sometido a la Cámara es el traspaso. El fideicomiso como contrato que firmó el Estado dominicano. Con el Estado. Correcto. Sí. Eso es una cosa. Eso, porque lo que se está aprobando para Pedernales en el Congreso es el traspaso de los terrenos al fideicomiso público, para que sea el propietario de los terrenos el fideicomiso público e inicie el proyecto. Ok. Bueno, adelante, Aníbal. Don Lisandro, en este ejercicio, usted asumiendo ya como ministro de la presidencia y con 1 año y medio en la posición, antes, en ese ejercicio dilatado de liderazgo en el sector empresarial, nunca don Lisandro fue otra cosa que no fuera un ente moderador y agradable a todos los actores políticos. En esta versión, asumiendo el costo de la gobernanza y de ser sujeto de esta diatriba política, primero, su paso en la campaña electoral. Es bueno que el país conozca no solo lo que hoy es Lisandro, el ministro de la presidencia, el rol que usted jugó en la concreción de las políticas públicas de lo que fue el gabinete del presidente, y hoy día, a 1 año y medio, a Lisandro Macarrulla, si entiende que le merece la pena el sacrificio que está haciendo en la vida pública, luego de la certidumbre que daba el sector propiamente comercial y empresarial que usted representaba. Yo creo que sí. Yo creo que mientras más dominicanos se incorporen a hacer su aporte a la política, es más, yo lamento no haber ingresado más joven, porque yo creo que todo el mundo tiene que participar en política y el debate hay que enriquecerlo y hay que enriquecer los recursos humanos que van a la política. Mira, cuando yo veo los jóvenes que están haciendo política, tanto del partido nuestro como del PLD y de la Fuerza del Pueblo, por ejemplo, Ariel Jiménez, para no mencionarte uno del PRM, porque el PRM es una cantera de jóvenes valiosísimos, ya con experiencia de Estado, que la están cogiendo ahora en este momento. Pero, por ejemplo, Ariel Jiménez es un exquisitez de político. Yo se lo digo, yo no lo conozco a él directamente, lo he visto un par de veces, pero él estudió con uno de mis hijos y la verdad que es una persona que ojalá la República Dominicana tenga varios jóvenes como él dedicados a la política, no importa el partido donde esté, porque yo no tengo esa visión tan sectaria de la política. Yo creo que lo importante es que este sistema se mantenga y que cada vez sea más robusto y que haya un relevo en la política, porque la verdad es que seguimos con los mismos viejos, con los mismos esquemas anteriores y el país necesita transformarse en ese aspecto. Somos de los pocos países de Latinoamérica que tenemos la oportunidad todavía de recuperar el liderazgo de los partidos políticos. Tenemos que hacer ese trabajo, pero hay que hacer esa transferencia a esa nueva generación. Gracias a Dios, yo te puedo mencionar, por ejemplo, en el PRM, Gloria Reyes, Paliza, ese grupo de jóvenes que ya tienen experiencia de Estado, Jorge Villegas, ni siquiera el papá, el hijo, que es un jovencito. Aníbal Díaz. David Collado. Son jóvenes ya con experiencia de Estado y nosotros entendemos que están llamados a Yayo Sanz, llamado a jugar un rol hacia el futuro, y así mismo tiene el PLD. Lo importante es que la gente entienda que hay que dejarle su espacio, ayudarlo a que se desarrolle, y el país lo necesita para fortalecer la imagen de los partidos tradicionales, que la verdad que está muy deteriorada, por suerte, por muchísimas características sociopolíticas que no vale la pena hablarla aquí. La República Dominicana todavía tiene el potencial de fortalecer esa estructura política para que el país siga jugándose en un escenario democrático. Señor ministro, una pregunta, básicamente usted habló hace unos días, es el sistema 911, que es una de esas obras que hay que continuar, no tiene fin, y hablaba de un déficit
en materia de las ambulancias. Me llamó la atención la cifra, hasta de unas 300, me parece. ¿Cómo se piensa trabajar de cara a mediano y largo plazo esta situación para poder hacer eficiente el sistema de respuesta de emergencias? Mira, el 911, hay que entender cuál es su rol. El 911 es una institución que lo que hace es que coordina la respuesta. Por ejemplo, las ambulancias son del Servicio Nacional de Salud y el responsable del servicio es el Servicio Nacional de Salud. O sea, el 911 recibe la llamada, tiene la responsabilidad de conectar el servicio con la agencia. La agencia con el servicio y el ciudadano, y hacerlo en un tiempo que hemos mejorado a menos de 2 minutos. Ahora, el servicio de respuesta de la ambulancia, en este caso, es del Servicio Nacional de Salud. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Como trabajamos tan cercano, juntos hemos implementado un plan que ya ha dado una gran mejoría, y ahí, lamentablemente, hay que reconocerlo, había un déficit de 300 ambulancias cuando nosotros llegamos. Tratamos de empezar a compensar esa deficiencia lo antes posible, pero en medio de la pandemia a nivel mundial había una escasez enorme de ambulancias, no había ambulancia. Entonces, lo que hicimos fue colocar las órdenes y las ambulancias empezaron a llegar ya hace 2 semanas, pero a cuentagotas. Llegaron 8, entregamos 7 al Servicio Nacional de Salud y otro a un hospital que no del interior. ¿Qué estamos logrando? En el plan piloto que se hizo en el Distrito Nacional ya estamos dando servicio promedio en 14 minutos. Nunca se había logrado, ni cuando se inició el sistema, se había iniciado con esa... en tan corto tiempo la respuesta. Incorporamos 6 provincias que no estaban incluidas en el 911. Estamos trabajando para incorporar las 7 provincias fronterizas que debió haberse hecho a finales del año pasado, pero como no llegaron las ambulancias no pudimos hacerlo. Entonces, ese es el trabajo que estamos haciendo ahí. Pero a veces yo oigo que critican el 911. El 911 no tiene la responsabilidad sobre la parte operativa de ningún servicio, ni de los bomberos, ni de la policía, ni de las ambulancias, ni del servicio de la carretera, ni nada de eso. Claro, somos agencias de un mismo estado y trabajamos articulados. Y somos un equipo, pero cada uno tiene su responsabilidad delimitada. Señor ministro, yo me imagino que usted, como un empresario privado acostumbrado a administrar empresas privadas, donde el funcionamiento es muy diferente a lo que es una oficina en el sector público. En el sector privado, si se necesitan 3, aquí son 3. En el sector público la realidad es otra. Donde aquí son 3, en el sector público pueden ser 10, pueden ser 12. ¿Cuál es la preocupación suya como empresario que trata de ayudar a este gobierno en términos de transformar al Estado Dominicano para que sea más eficiente? Mira, lo que nosotros tenemos que tratar de lograr es que el Estado sea eficiente, pero no necesariamente con los conceptos que se gestiona una empresa privada. O sea, lo primero que tú tienes que tener claro es que tú estás en un proyecto que no es privado, que es un proyecto político y de gestión pública, porque no puedes dejar la política a un lado. Y eso yo lo viví bien, yo tuve un buen fogueo porque yo duré 3 años manejando el gabinete que diseñó la política pública, que accionó en la campaña, que manejó responsabilidades importantes durante la campaña, y fuimos un complemento del mando de campaña del candidato en ese entonces, Luis Abinader. Inclusive previo a ser candidato, porque nosotros trabajamos con él mucho antes de que él fuera el candidato electo del PRM. Lamentablemente, este Estado no puede ser todo lo eficiente que uno quisiera. Es un Estado de un país con las condiciones del nuestro, la pobreza, hay el nivel del perfil sociopolítico en que uno tiene que desenvolverse, implica que uno tiene que tener ese tipo de concesiones, que a veces tiene personal de más y una serie de cosas, pero hay algo que yo creo que son principios que aplican en uno y otro, en el sector privado, y esos principios de gestión, de transparencia, de rendición de cuentas. Por ejemplo, cuando tú manejas una empresa privada, tú tienes que darle al dueño de esa empresa
cuenta de cómo se manejan las cosas y a ti te auditan, a ti te controlan, porque si no, quiebra el negocio. Y ningún dueño va a poner a un gestor profesional a manejarle un negocio y no le va a pedir una rendición de cuentas. Eso hay que implementarlo en el gobierno, porque fíjese lo que nosotros logramos. Nosotros logramos 32 mil millones de pesos de ahorro el año pasado de gastos superfluos. Eso nos permitió a nosotros el nivel de asistencia social que dimos el año pasado. Pero no solo eso, el nivel de eficiencia de la gestión del Estado también se pone en evidencia cuando crecimos en medio de la crisis más de 12%. Cuando bajamos la deuda externa como porcentaje del PIB en 5% en medio de una crisis. Para que ustedes tengan una idea, la deuda de los estados de la región entre el año 20 y 21 creció 15%. Ese es el promedio de Latinoamérica. 15% aumentó la deuda pública. En la República Dominicana, la deuda pública del sector público no financiero, que es la que creció 15% en Latinoamérica, estuvo por debajo de ese promedio, es de 10%. Entonces, eso es una gestión eficiente del Estado. Es con el cálculo en función del PIB. Si hubo un crecimiento de la deuda, si baja la deuda. ¿Cómo se menciona así en función del PIB? Ese es el indicador que se usa. Yo quiero preguntarle al licenciado Lisandro Macarrulla, no al ministro de la presidencia, sino al ciudadano. Me gustaría conocer su opinión con relación al caso que se lleva al ex procurador general de la República, Jan Alain Rodríguez, porque los principales cargos que tiene este caso son de sobornos, vicios de construcción, el tema de sobrevaluación de la Nueva Victoria. Y como hay una empresa vinculada a usted en la construcción de ese proyecto, nos gustaría saber cuál es su opinión en sentido general de ese proceso de la Nueva Victoria. Yo te voy a decir algo. Yo primero, yo no me puedo desprender de mi función de ministro. Yo no te voy a ser hipócrita ni nada de eso. Yo soy ministro de la presidencia y lo asumo con toda la responsabilidad y no me desprendo de eso, lo primero. Y lo segundo es que nosotros confiamos plenamente en la justicia. Es un caso que está en la justicia, hay que dejarlo que continúe. Que a lo mejor te corrige mucho de la percepción que tú tienes sobre ese tema. Pero eso está en la justicia, yo no opino de eso y esperemos que el proceso continúe. Don Lisandro, para los que escuchan, Lisandro Macarrulla, ministro de la Presidencia, ha abordado el tema de los corredores, ha abordado el tema de la visión del gobierno respecto a los subsidios, ha abordado el tema inclusive de Punta Catalina. Evidentemente se percibe y se expresa un alto nivel de conocimiento del gobierno. ¿Cuáles son, a juicio suyo, los principales retos del gobierno en lo que tenemos respecto a este mes de marzo? Hemos despertado con un incremento en 125 barriles. Los principales componentes de cada una de las cadenas de valor también en una espiral. El presidente hablará hoy al país. ¿Cuál piensa usted que pueden ser para el presidente? Después de joder, tú estás hablando con tu jefe. y mi amigo. Sobre todo. Entonces, don Lisandro, en ese manejo vasto que ha demostrado usted en la mañana de hoy, que estoy seguro que el pueblo dominicano tendrá a partir de este programa una concepción mucho más profunda de Lisandro Macarrulla. Los principales retos que abordará, piensa usted hoy, el presidente de la República en su discurso al país. Mira, lo importante es que dejemos que pase el discurso, pero yo creo que hablando ya de un gran reto que tenemos es el control de la inflación y mantener el nivel de crecimiento de la economía. Es un gran reto en esta circunstancia, un precio del petróleo que alcanzó los $125 el barril anoche. Hoy por la mañana bajó un poco, pero andaba alrededor de $120, que es sumamente alto. Y nosotros tenemos que ver cómo desarrollamos algún esquema que nos permita controlar la inflación y mantener el crecimiento de la economía. ¿Por qué el crecimiento de la economía? Porque esa es la garantía de que nosotros podamos seguir generando empleos, sobre todo empleos formales, que es lo que este país necesita. Y también que el destino que se le dé a los ingresos fiscales, sobre todo en materia de subsidios, no impacten muy significativamente la inversión que se está haciendo
en áreas, por ejemplo, de la salud, y eso porque los recursos son limitados. Y lo que va a subsidio, por ejemplo, nosotros hemos dado en lo que el 1 de enero a la fecha alrededor de 3.000 millones de pesos en subsidio a los combustibles. Eso eran 3.000 millones que se pudieron haber utilizado para hacer hospitales, carreteras y ese tipo de infraestructura que requiere el país. Pero lamentablemente lo primero es lo primero. No podemos crear una situación que genere inseguridad social para tener esas infraestructuras. Entonces, ese equilibrio es el arte de la gestión del Estado en que nosotros estamos implementando en este momento. Fíjense que el año pasado, durante la crisis de la pandemia, nosotros fuimos capaces de atender los programas estructurales que nosotros tenemos en nuestro programa de gobierno y enfrentar la coyuntura de la crisis. Vamos a tratar de hacer lo mismo. Claro, hay mucha incertidumbre todavía. Hay que ver cuánto va a durar la crisis, a qué precio va a llegar el precio, el combustible. O sea, todo eso, nadie lo sabe. El combustible subió $10 en una semana y eso impacta significativamente la disponibilidad económica de la gestión del Estado. Queremos agradecer la presencia en esta cabina histórica de la Z101 del ministro de la Presidencia, don Lisandro Macarrulla, a quien agradecemos sus respuestas, el tiempo que se ha tomado para nosotros el día de hoy, que por supuesto el pueblo dominicano le ha escuchado hablar de distintos temas importantes, neurálgicos de esta administración. Siempre las puertas abiertas en este medio. Y le queda claro que el gobierno de la mañana es su amigo. No, pero claro. Mira, yo me he sentido muy bien, yo me he sentido muy bien, yo no tengo problema. Parece que le estaban diciendo, mira, no coja para allá, no vaya para allá. No diga eso. Le ha salido en cuarto bate a ustedes. Llévatelo, Cundo.